Muy bien, doctor Carlos. ¿Está listo? Sí, adelante, en cuanto me indiques. Perfecto, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? La verdad es que es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. No sé, doctor, si gusta abrir su cámara para que lo conozcan. Perfecto. Le vemos los ojos, a ver si hace un poquito más. Ahí está, ahí está. Bueno, pues lo presento rápidamente para comenzar con la charla. El doctor Carlos Alberto Pérez Cabrera, es ingeniero agrónomo, egresado de la UJAT o de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la DACA, ¿no? De la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Es maestro en ciencias en agroplasticultura, así es que hay potencial ahí para trabajar cuestiones de plásticos, acolchados y todo el rollo. Es algo que yo no había escuchado, pero se me hace muy interesante. Y también es doctor en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, egresado de la UAM, del estado de Morelos, ¿sale? Para que no se confunda con la del Estado de México. Veo que en 2021 fue un año muy productivo para él, tuvo oportunidad de publicar varios trabajos de investigación y bueno, hemos sido afortunados, está trabajando con nosotros y esta tarde nos va a compartir acerca de la producción de biocarbón a partir de cascarilla de arroz y ápices de caña de azúcar, si no mal recuerdo. Pues doctor, le cedo la palabra, cualquier cosa yo estoy aquí para asistirle, ¿le parece? Ok, claro. Salgo. Ahí sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí, sobre todo laborar con ustedes, ¿verdad? Con todos los compañeros del CESAEGRO. Hoy les voy a platicar sobre la producción de biocarbón de cascarilla de arroz y ápices de caña de azúcar. Esta investigación la realicé durante mi doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿verdad? Como comentaba el maestro Hugo, en Cuernavaca. Bueno, ya el maestro Hugo me hizo favor de explicar brevemente parte de mi formación. Soy ingeniero agrónomo, egresado de la UJAT. Me titulé bajo la tesis Uso de sustratos orgánicos en la producción de tomate bajo condiciones protegidas, maestría en ciencias en agroplasticultura. Aquí investigué sobre la evaluación de los oligómeros de quitosán como posibles promotores de crecimiento en plantas de melón y lilis bajo estrés hídrico. Y bueno, del doctorado fue la investigación de la cual voy a platicar el día de hoy, que es biocarbón de cascarilla de arroz y ápices de caña de azúcar en el crecimiento de lechuga, albahaca y pepino. Comenzaré definiendo qué es el biocarbón. Este es un material sólido poroso carbonoso que es rico en carbono y además nos aporta nutrientes que son esenciales para el crecimiento de las plantas. Este biocarbón tiene 4 objetivos. El primero es aprovechar los residuos vegetales y darles un valor agregado. El segundo objetivo es mejorar la calidad de los suelos y esto se logra mediante enmiendas, es decir, aplicaciones al suelo, mejoramos las propiedades físicas, químicas y las biológicas del mismo. Además, el tercer objetivo, pues, es mitigar un poco lo que es el cambio climático, ¿no? Y esto se logra mediante la elaboración del biocarbón. Entonces, de una manera natural, la biomasa vegetal se descompone y hay cierta liberación de carbono en forma de CO2 al ambiente, lo cual es considerado como un gas de efecto invernadero. Entonces, al momento de nosotros elaborar esa biomasa vegetal a biocarbón, pues nosotros estamos mitigando un poco ese efecto, ¿no? Estamos mitigando esa liberación de carbono que sería la atmósfera. Y por último, el cuarto objetivo es producir energía. En este reactor que está en la parte izquierda, en la imagen que está abajo, es el reactor de alta presión tipo vertical, ¿verdad?
ese es el reactor donde nosotros elaboramos el biocarbón y como pueden ver, medimos lo que es la presión y la temperatura. Además, tiene unas salidas en donde hay liberación de gas, que es conocido como syngas, el cual puede ser utilizado para generar energía, ¿no? Principalmente. Entonces, por eso también es un sistema sustentable, porque no solamente obtenemos biocarbón, sino además obtenemos el lixiviado y obtenemos syngas. Esos son los 4 objetivos principales de producir biocarbón. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas o utilizadas para elaborar biocarbón? Bueno, en el siguiente cuadro les presento las 4 técnicas más utilizadas: la pirólisis lenta, la rápida, la HTC, que es la carbonización hidrotérmica, y la gasificación. ¿En qué varía el utilizar una técnica de otra? Pues principalmente cuál es nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos realmente producir? Vemos, por ejemplo, ciertos porcentajes que están, ciertos porcentajes, los cuales obtenemos al momento de transformar nuestra biomasa vegetal a biocarbón. Entonces podemos observar que si utilizamos la técnica de pirólisis lenta, pues estamos obteniendo 3 productos, del cual el 35% es el sólido, el biocarbón. El líquido obtenemos un 30% y del syngas un 35%. Y así sucesivamente podemos observar que la técnica de carbonización hidrotérmica es una de las técnicas de las cuales podemos obtener hasta un 70% de biocarbón, siendo este nuestro objetivo. Nosotros por eso en esta investigación o en la investigación durante nuestro doctorado optamos por utilizar esta técnica para elaborar biocarbón, ¿sí? Ya que obteníamos aproximadamente el 70%. Sin embargo, esto hay que tener muy en cuenta al momento de elaborar biocarbón. Realmente se está obteniendo el 70%, pero cuando utilizamos materiales ricos en lignina. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos materiales más ricos en celulosa y hemicelulosa, este porcentaje del 70% se nos disminuye hasta un 30%. Entonces, hay que tener muy en cuenta la técnica que nosotros utilizamos, la temperatura a la cual vamos a llevar el reactor, así como la presión y principalmente la biomasa que nosotros estemos utilizando, ¿no? Y otra de las diferencias, pues es la temperatura y la duración para elaborar el biocarbón. Esta investigación, como se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, pues ahí sí se produce o se siembra lo que es arroz y caña de azúcar. Entonces, como actualmente se está buscando darle un valor agregado a los residuos agrícolas y sobre todo a los que son de tipo local, nosotros por eso nos inquietó esta investigación y quisimos darle un valor agregado y sobre todo mejorar la calidad de los suelos utilizando esta técnica, ¿no?, de elaboración de biocarbón. Y bueno, pues en Morelos tenemos residuos agrícolas, ¿cuáles? La cascarilla de arroz y los ápices de caña de azúcar. Entonces, todo en conjunto nos da que podemos elaborar biocarbón sin tener ningún problema. Uno de los problemas que tuve cuando iniciábamos la investigación es de que íbamos a elaborar biocarbón, pero de bagazo de caña de azúcar. Entonces el bagazo es utilizado en la industria azucarera y prácticamente no teníamos acceso a ese bagazo, ¿no? Entonces por ello optamos en utilizar lo que fue los ápices de caña de azúcar, que estos pues se queda como un residuo tanto en el campo como en las ciudades donde se vende la caña ya pelada, ¿no? Entonces era darle esa transformación y ese valor agregado a esos residuos vegetales. Y bueno, por su parte la cascarilla de arroz pues es muy utilizada, se utiliza sobre todo en los viveros, ¿verdad? Como sustrato. Y bueno, nosotros también quisimos darle ese enfoque, ese valor agregado a esa cascarilla de arroz al convertirla en biocarbón. Y bueno, derivado de mi tesis o de mi investigación de doctorado, realizamos varios experimentos, los cuales los fuimos evaluando por separado. Y la primera investigación que realizamos, pues fue la que sigue, que fue caracterizar químicamente el biocarbón de ápices de caña de azúcar, el cual elaboramos nosotros mediante la técnica de carbonización hidrotérmica con la adición de ácidos orgánicos. El objetivo de nuestra investigación
pues fue evaluar el rendimiento del biocarbón, la concentración nutrimental y la estructura del biocarbón de ápices de caña de azúcar elaborado mediante la técnica que mencioné con la adición de los catalizadores orgánicos. ¿Qué catalizadores orgánicos utilizamos nosotros? Fueron 3, el ácido cítrico, el ácido maleico, el ácido propiónico en 2 concentraciones, al 5 y al 10%, y lógicamente utilizamos un tratamiento testigo que era los ápices de caña de azúcar, pero sin la adición de catalizadores, es decir, solamente con agua destilada. ¿Qué le evaluamos al biocarbón? Bueno, le evaluamos lo que fue rendimiento, lo que fue la concentración nutrimental total, y así como el pH, la conductividad eléctrica del mismo y la estructura de los biocarbones. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, en la parte de rendimiento nos dimos cuenta que el utilizar catalizadores orgánicos nos daba un mayor rendimiento comparado con el tratamiento testigo, ¿sí? Como podemos observar en la siguiente figura, vemos de que existió diferencias estadísticas entre los tratamientos evaluados, pero el catalizador con ácido cítrico al 10% y el ácido maleico al 5 y al 10% estadísticamente son iguales, y tuvimos un rendimiento de producción que fueron desde los 34% hasta 37%. Aproximadamente, nuestro mayor tratamiento que nos dio el mayor rendimiento, que fue el ácido cítrico al 10%, hubo una diferencia con el tratamiento testigo que obtuvo un rendimiento del 29% de aproximadamente un 7.5% de rendimiento, ¿verdad? Más que el tratamiento testigo. Claramente se ve, por ejemplo, que dependiendo la naturaleza o dependiendo el catalizador que nosotros utilizamos en esta técnica para elaborar biocarbón, pues influyó mucho en lo que fue el rendimiento. Además, también la composición de la materia prima pues influye sobre el rendimiento. Si recuerdan en la tabla o en la figura que les mostré sobre las técnicas para elaborar biocarbón, con esta técnica que nosotros utilizamos, que fue la de carbonización hidrotérmica, nos manejaba un rendimiento en cuestión de biocarbón del 70%, y vemos que aquí pues nosotros solamente obtuvimos 37.2 aproximadamente con el catalizador de ácido cítrico al 10%. Es lo que les comentaba al principio, influye mucho la materia prima, es decir, si es rica en lignina en comparación de la celulosa y la hemicelulosa, ¿verdad? Y esto fue comprobado por Velázquez Maldonado et al. En el 2019, quienes reportaron un rendimiento del 66%, pero en biocarbón de cascarilla de arroz. Nosotros, ese rendimiento, el de 37.2 aproximadamente, lo obtuvimos, pero con ápices de caña de azúcar. Como sabemos, pues la cascarilla de arroz es más rica en lignina, ¿verdad? Mientras que los ápices de caña de azúcar pues son más ricas en celulosa y en hemicelulosa. Por eso es la gran diferencia en cuanto a rendimiento. Entonces, es muy importante tener en cuenta la técnica que vamos a emplear para elaborar el biocarbón, y sobre todo la materia prima que nosotros estemos utilizando, ¿verdad? Así como factores de temperatura y presión que estemos utilizando en el reactor. Y bueno, en la parte de la concentración total de los nutrimentos, pues observamos de que existió diferencia estadística en todos los tratamientos, a excepción del nitrógeno, que fue donde el tratamiento testigo obtuvo mayor concentración de este elemento. En todas, lo que fue en fósforo, potasio, calcio, magnesio y sodio, por lo menos un tratamiento con catalizador orgánico fue superior o similar al tratamiento testigo, ¿verdad? Y esto pues influye mucho el tipo de catalizador que nosotros hayamos empleado. Y bueno, respecto al pH y la conductividad eléctrica de los biocarbones que elaboramos, podemos observar lo siguiente. El pH osciló de 4.5 hasta
6.5 aproximadamente, dependiendo del catalizador que nosotros empleamos. Estos resultados tienen que ver mucho por los grupos carboxílicos de los biocarbones, cuando nosotros empleamos los diferentes ácidos orgánicos, es decir, el ácido propiónico nos está aportando un grupo carboxílico, mientras que el ácido maleico nos aporta 2 y el ácido cítrico nos está aportando 3 grupos carboxílicos. Aparte de eso, de los grupos carboxílicos que nos aporta cada catalizador, pues podemos observar que aunque el tratamiento testigo no utilizó catalizador, solamente fue agua destilada, solamente por la técnica que nosotros estamos empleando, obtenemos biocarbones con pHs bajos o ácidos, ¿verdad? Y esto es debido a que dentro del reactor, que es considerada como una caja negra, porque realmente no se sabe bien qué es lo que pasa, pero existe una deshidratación y una despolimerización, ¿verdad? Y simplemente por el proceso de la hidrólisis se forman ácidos, y es por ello que los pHs con esta técnica son de ligeramente ácidos a ácidos. Mientras que cuando nosotros utilizamos la técnica de la pirólisis, ¿sí?, se han encontrado o se han reportado pHs altos, es decir, pHs alcalinos en la mayoría de los biocarbones elaborados con las técnicas de pirólisis, ¿sí? Entonces, este pH bajo, pues relativamente no es malo, ¿no? Como lo decía en una presentación. Al contrario, estos biocarbones se pueden utilizar en suelos alcalinos, ¿verdad? Para bajar esa alcalinidad de los suelos. Con respecto a la conductividad eléctrica, pues podemos observar que aunque existió diferencias estadísticas entre los tratamientos, la conductividad eléctrica pues fue relativamente baja, va desde 0.30 hasta 0.47 decisiemens por metro. Estos dos parámetros, tanto el pH como la conductividad eléctrica, pues son muy importantes, ya que son utilizados como indicadores respecto a la disponibilidad de los nutrientes y las concentraciones de sales, ¿verdad? Entonces, por ello también lo quisimos evaluar, y como podemos ver, no tenemos problemas respecto a salinidad con estos biocarbones. Y respecto a la estructura de los biocarbones, observamos formas de microesferas, es decir, semicirculares, ¿verdad? Y esas esferas que encontramos, pues no es más que la glucosa ya carbonizada, ¿no? Entonces encontramos diferentes tamaños e incluso encontramos ramificaciones que ya daban estructura o forma a otros productos, ¿no? Entonces, es muy importante saber cómo es la forma de estos biocarbones, ya que se han reportado formas laminares y en este caso semicirculares. Ello nos indica, pues muy bueno conocer la forma de estos biocarbones, ya que nos va a influir mucho en la distribución del tamaño de las partículas y en lo que es la porosidad total y la porosidad de aireación, y sabemos que nos va a afectar también la densidad aparente, ¿no? Entonces, por ello es muy importante analizar siempre la forma de estos biocarbones. Y bueno, hay autor, en este caso Blanco Canqui, en el 2019, él señala que las partículas del biocarbón pues pueden mezclarse muy bien con el suelo, ¿verdad? Y pueden formar agregados más grandes, por lo cual mejora la estructura del mismo. Y es decir, con las mezclas de los biocarbones y suelo, pues podemos mezclar o podemos obtener agregados más grandes, y es decir, estaríamos formando este tipo de agregados en menor tiempo a que si nosotros esperamos a que la naturaleza lo haga de una forma, pues ahora sí, válgame la redundancia, natural, ¿no? Entonces, es muy importante todas estas evaluaciones. Nos hicieron falta más, por supuesto, la parte de la investigación en cuanto a biocarbón en nuestro país es muy nueva, relativamente nueva, ¿verdad? No hay mucha investigación, sin embargo, ya están trabajando
la UNAM, por ejemplo, el INIFAP de Colima, con biocarbones, la Narro también está probando biocarbones, la Universidad de Querétaro, la Universidad de Morelos, sobre todo, ¿verdad? Y la mayoría de ellas, o de estas universidades, están enfocadas a elaborar biocarbón, pero con las técnicas de pirólisis, y ellos utilizan reactores artesanales en donde no pueden controlar temperatura ni presión del reactor. Y nosotros en colaboración, bueno, digo nosotros, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en vinculación con la Universidad de Guadalajara, pues están utilizando esta técnica de carbonización hidrotérmica en donde sí se está controlando lo que es la parte de la temperatura y la parte de la presión del reactor. Es decir, se están obteniendo materiales más homogéneos en comparación con los que con las investigaciones que están realizando en las otras universidades. Pero bueno, del 2013 a la fecha, el biocarbón o la elaboración del biocarbón en nuestro país pues ha tenido un cierto interés, y prueba de ello es de que actualmente si buscamos en internet sobre la producción de biocarbón, pues vamos a encontrar ya algunos artículos científicos y algunas tesis, ¿verdad? Que se están empezando a publicar. Y bueno, como conclusión de esta primera investigación, pues concluimos que los mayores rendimientos de biocarbón de ápices de caña de azúcar elaborado mediante carbonización hidrotérmica pues osciló de 34.9 a 37.8%. Se obtuvieron con la adición del ácido cítrico al 10%, el ácido maleico al 5% y al 10% como catalizadores. Y de manera general, por la concentración nutrimental total y extraíble del biocarbón, su conductividad eléctrica relativamente baja, así como su estructura con microesferas, el biocarbón de ápices de caña de azúcar, pues puede servir como mejorador de suelos, especialmente en suelos alcalinos, debido al pH ácido del biocarbón producido. Esto fue parte de la primera investigación, y de ahí nosotros, de manera general, así optamos por probar lo que fue la elaboración del ácido, la elaboración de los biocarbones, en este caso de ápices de caña de azúcar con el ácido cítrico, porque fue el que nos dio mayor rendimiento, ¿no? Y sobre todo también porque nos aporta nutrimentos que son esenciales para la planta. Entonces, a partir de ahí, nosotros seleccionamos ese biocarbón con ese catalizador al 10% y lo empezamos a probar con otras plantas, ¿no? De ello se derivó la siguiente investigación, los biocarbones de cascarilla de arroz. Aquí ya incluimos cascarilla de arroz, que fue una investigación previa que realizó la investigadora Velázquez Maldonado et al., ¿verdad?, en el 2019, y nosotros le dimos continuidad a ese biocarbón. Entonces lo probamos también con el biocarbón de ápices de caña de azúcar en el crecimiento de lechuga orejona bajo condiciones de invernadero. El objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos del biocarbón de cascarilla de arroz y ápices de caña de azúcar en el crecimiento de lechuga orejona, cultivar tinajero, cultivada en invernadero. Aquí estos experimentos los llevamos a cabo de manera independiente y así los evaluamos. Sin embargo, en esta presentación los pongo juntos para irlos comparando, ¿sí? Entonces, aquí evaluamos variables de crecimiento como longitud de la hoja, peso seco, peso fresco, ¿verdad?, de la biomasa aérea, área foliar, el índice relativo de clorofila, SPAT, medidos con lecturas SPAT. Entonces, sí es muy importante que yo les recalque que aquí estos experimentos fueron conducidos de una forma independiente, ¿no? Entonces, la imagen o la figura que está al lado izquierdo, podemos observar la longitud de la hoja de la lechuga cultivar tinajero en biocarbón de cascarilla de arroz. Podemos ver que entre el tratamiento testigo y el biocarbón de cascarilla de arroz al 7 y al 14%, pues no hay diferencia estadística. Asimismo, podemos constatarlo que, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el biocarbón de ápices de caña de azúcar, ¿sí?, en los porcentajes de 7, 14 y 21%, pues estadísticamente son iguales.
Mientras que para las variables de peso fresco, aéreo, ¿verdad? Y peso seco, pues podemos observar que hay diferencias estadísticas entre los tratamientos. En los medios de crecimiento con biocarbón de cascarilla de arroz, podemos observar que hay diferencia estadística entre ellos y vemos, por ejemplo, que cuando nosotros establecimos las plantas en el biocarbón de cascarilla de arroz al 7%, que fue nuestro mejor tratamiento, pues hubo un incremento del peso de la biomasa fresca de casi el 87% comparado con el tratamiento testigo. Mientras que cuando nosotros en el segundo experimento, donde establecimos la lechuga, cultivar tinajero, es decir, en la misma especie, ¿verdad?, que cultivamos en el biocarbón de cascarilla de arroz, aquí hubo una diferencia estadística entre los tratamientos y podemos observar que cuando nosotros establecimos las lechugas en el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 21% mezclado con suelo, pues hubo un incremento en cuanto al peso de la biomasa fresca de 163.92% con respecto al tratamiento testigo. Comparando los dos experimentos, podemos observar que hubo pues cierta diferencia, ¿no? Y esto es debido a que pues las plantas, aunque es el mismo cultivo y la misma especie, pues siempre responden de formas diferentes a los medios o a los medios de cultivo a los cuales se establecen. Y bueno, aquí nosotros creemos que las propiedades físicas de los medios de cultivo pues influyeron mucho sobre nuestros resultados, ¿verdad? Entonces podemos comparar de que la cascarilla de arroz al 7% es nuestro mejor tratamiento para producir lechuga, mientras que cuando utilizamos los medios de crecimiento de biocarbón de ápices de caña de azúcar, pues obtenemos nuestro mejor tratamiento al 21%, ¿sí? Y esto mismo se puede observar aquí en cuanto a peso de biomasa seca. Existió diferencias estadísticas entre los tratamientos. Obtuvimos mayor peso de biomasa seca en el tratamiento de biocarbón de cascarilla de arroz al 7%, mientras que en el segundo experimento no existió diferencias estadísticas entre los tratamientos, es decir, obtuvimos valores similares, ¿verdad?, en los tratamientos con los diferentes porcentajes de biocarbón de ápices de caña de azúcar en sus tres porcentajes, al 7 y al 14 y al 21%. Sin embargo, como sabemos, pues la lechuga se vende en fresco y no en seco, entonces nosotros aquí podemos decir de que el mejor tratamiento en el segundo experimento pues es el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 21%. Y bueno, en cuanto al área foliar, pues existió diferencias estadísticas. Podemos observar que en los medios de crecimiento de cascarilla de arroz al 7%, pues fue el mejor tratamiento. Y bueno, eso se puede constatar con las diapositivas anteriores, en donde se presenta el mayor peso fresco y peso seco de la biomasa aérea, ¿no? Mientras que en los medios de crecimiento con el biocarbón de ápices de caña de azúcar, pues no existió diferencias estadísticas entre los tres tratamientos donde se utilizaron estos biocarbones. Y bueno, en esta parte pues podemos decir que las lechugas tuvieron un tamaño de hoja o un área foliar similar, ¿no?, entre los tratamientos, pero como la lechuga se vende en fresco, nosotros optamos por definir como mejor tratamiento lo que fue el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 21%, y vemos un cierto crecimiento o una cierta tendencia de ir aumentando, ¿no?, esos valores o esas variables de crecimiento. Entonces, en un siguiente experimento, nosotros dijimos, bueno, ok, si cuando nosotros utilizamos del 7 al 14 hay un cierto incremento
en la lechuga, y cuando pasamos a 21, pues fue su mayor expresión. ¿Qué hubiese pasado si nosotros en este experimento hubiéramos utilizado otro tratamiento al 28%, ¿no? Nos quedamos con esa duda y dijimos, en un próximo experimento, pues le vamos a incrementar ese porcentaje de biocarbono, a ver si, pues si responde de una cierta forma positiva, ¿no? Para el crecimiento de las plantas. Y bueno, esa se realizó en otra investigación. Y bueno, de esta investigación podemos concluir que el biocarbón de cascarilla arroz al 7% mezclado con suelo incrementó un 87% la biomasa fresca, un 20% la biomasa seca y un 78% el área foliar, por lo que se puede utilizar como medio de crecimiento en plantas de lechuga orejona, cultivar tinajero, mientras que el biocarbón de ápices de caña de azúcar se puede aplicar hasta el 21% en la mezcla con suelo como medio de crecimiento en plantas, ya que esta dosis favoreció el mayor crecimiento de las plantas y además obtuvo un incremento de 163% en la biomasa fresca de la lechuga orejona cultivar tinajero. Y bueno, una tercera investigación que realizamos fue sobre biocarbones de ápices de caña de azúcar en el crecimiento de albahaca tailandesa cultivada en invernadero. Aquí nuestro objetivo fue evaluar los efectos de los biocarbones de ápices de caña de azúcar en el crecimiento en plantas de albahaca tailandesa. Aquí fue donde nosotros incrementamos nuestro tratamiento, es decir, el porcentaje de biocarbón de ápices de caña de azúcar ya no lo manejamos hasta el 21%, sino le incrementamos hasta el 28% para ver si había una cierta tendencia. Sin embargo, cambiamos de cultivo, no utilizamos la lechuga, ¿verdad? Cultivar orejona, aquí lo probamos en albahaca y pensamos o creíamos que la tendencia pues iba a ser favorable. Sin embargo, podemos observar que en cuestión de altura no existió diferencia estadística entre los tratamientos. Sin embargo, podemos ver un ligero aumento, ¿no? De las plantas con el tratamiento de biocarbón de ápices de caña de azúcar al 7%. Asimismo, en la variable de crecimiento evaluada en cuanto al peso de la biomasa fresca, pues encontramos que hay diferencia estadística entre los tratamientos y observamos que el mejor tratamiento es el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 7%, ya que nos incrementó un 41% el peso de la biomasa comparado con el tratamiento testigo. Y bueno, en cuanto al peso de la biomasa seca, pues aunque no existió diferencia estadística entre los tratamientos con los diferentes porcentajes de biocarbón, pues sí se tuvo un ligero incremento en cuanto a las plantas, ¿verdad? Que se establecieron en el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 7%, y aquí obtuvimos un 35% más que el tratamiento testigo. Entonces, como podemos observar, el hecho de haber cambiado de un cultivo a otro y haberle incrementado un porcentaje, ¿verdad?, a los tratamientos, pues no nos dio el resultado que nosotros hubiésemos esperado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tuvimos que haberlo evaluado otra vez, pero con el cultivo de la lechuga y con el mismo cultivar tinajero para ver si seguíamos esa misma tendencia, ¿no? Y bueno, respecto al área foliar, pues observamos que hay diferencias estadísticas. Con el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 7%, obtuvimos la mayor área foliar, ¿verdad? Fue 54% más que el tratamiento testigo. Y en unidades SPAT, pues no existió diferencias estadísticas entre los tratamientos. Como conclusión, el biocarbón de ápices de caña de azúcar al 7% utilizado como medio de crecimiento mejoró el crecimiento de las plantas de albahaca tailandesa, expresado en incremento del 45% en el peso fresco, 35% en el peso de biomasa seca y 54% en el área foliar. Y bueno, realizamos otras investigaciones en plántulas, las cuales no presento por el tiempo, ¿verdad? De mi tesis del doctorado hicimos 5 capítulos, 4 capítulos, de los cuales todos se derivaron o tuvieron una finalidad como artículo científico, ¿verdad? Los cuales muestro en este momento.
Como mencionaba el maestro Hugo, del 2021 al 2022 tuve una producción de 4 artículos científicos, el más reciente es de este año, del 2022, con el biocarbón de ápices de caña de azúcar, ¿verdad? Como enmienda en suelo para cultivo de albahaca tailandesa en invernadero. Lo publiqué en la revista de Terra Latinoamericana y aquí ya sale este artículo con la adscripción del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, el CESAEGRO, ¿verdad? Mi segundo artículo que publiqué ya en el año 21, pues este se envió a la revista Chapingo Serie Horticultura. El tercero, que fue un review o un ensayo, se envió a la revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, y un cuarto artículo que se envió también a la revista Terra Latinoamericana. Entonces, hasta el momento, derivado de mi tesis doctoral, tengo 4 artículos científicos. Sin embargo, tengo 2 ya preparados para enviarlos, nada más que me voy a esperar un ratito, ¿verdad? Para poder sacar esa producción, y pues nos encontramos definiendo en qué revista o a qué revista se van a enviar esos artículos. He tenido participación en congresos y en simposio. El más reciente fue en el 9º Congreso Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología Agropecuaria. Me tocó exponer el tema o el trabajo titulado Biocarbón de ápices de caña de azúcar en el crecimiento de plántulas de pepino. El día lunes de este mes fue la presentación, ¿verdad?, de esta ponencia. Y bueno, en el seminario de investigación que tuvimos también en el CESAEGRO, ahí participé con otra ponencia. Asimismo, he participado como coautor en ponencias que se han realizado en el estado de Guadalajara, con compañeros que estaban estudiando el doctorado en la Universidad de Guadalajara, donde realizamos los biocarbones y realizamos 3 estancias de investigación en esa universidad con respecto a los biocarbones. Y bueno, también tengo participaciones como colaborador, ¿verdad?, en el evento que tuvimos hace poco, en el mes de mayo, en el CESAEGRO. Actualmente estoy participando como árbitro de la revista Terra Latinoamericana. Es mi segundo artículo que estoy evaluando. Y en experiencia profesional, pues estuve dando clases o módulos en la Universidad Popular de Los Ríos. Y bueno, aparte de dar clases, como experiencia profesional me desarrollé, ¿verdad?, en el proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Aquí en este proyecto pues manejábamos varias áreas. Una de ellas era aves de traspatio, en el cual trabajábamos con grupos multidisciplinarios donde participaban médicos veterinarios, nutriólogos, de desarrollo rural, ¿verdad?, extensionistas como tal, ingenieros agrónomos, dedicados a la producción de cultivos, a la conservación del suelo y del agua, ¿verdad? Entonces aquí estuve apoyando al médico veterinario, en base a producir forraje verde hidropónico como una alternativa, ¿verdad?, de alimento para las aves, y no solamente para las aves, sino para las especies como borregos, principalmente donde se le daba de comer. Y bueno, como sabemos, una cosa es la teoría en las aulas y otra cosa ya es la experiencia que uno va obteniendo, cómo se va desarrollando en el campo, ¿verdad? El forraje verde hidropónico normalmente, pues, en la universidad no se produce en costales. En el campo tenemos que adaptarnos a los materiales que poseen los productores o las productoras, ¿verdad? Entonces empezamos a producir forraje verde hidropónico, como pueden observar, en costales o en tapas que ellos tenían. La idea era no hacer gastar mucho a los productores y, bueno, ver que realmente se podía producir, solamente era que ellos quisieran, ¿verdad? Los conocimientos, pues ahí los teníamos. Entonces empezamos a trabajar con los médicos veterinarios, con las productoras, y empezamos a implementar esta tecnología de forraje verde hidropónico. Se lo dimos de comer a las aves de traspatio, ¿verdad? Podemos observar en la foto que está en medio, unos pavos comiendo
el forraje verde hidropónico, ¿verdad? En este caso de maíz. Me tocó dar capacitaciones, cuando el médico no llegaba, ¿verdad? Yo también me tenía que capacitar en la parte pecuaria, entonces di capacitaciones sobre huevo fértil, di capacitaciones sobre uso y manejo de las incubadoras, y una vez que ya estaban, los pollitos ya habían eclosionado, ¿no? También, me tocó dar capacitaciones sobre el manejo ya de los polluelos, cómo se les ponía en una caja y bueno, cómo simulábamos el calor con focos. Me tocó también participar en la parte de vacunas, en los proyectos de aves que nosotros traíamos de gallinas ponedoras. Asimismo, no todo el trabajo lo hacían los productores, también nosotros le tachábamos ahí, entonces me tocó o nos tocó desinfectar, ¿verdad? Granjas de gallinas ponedoras que teníamos. En el 2016, si no mal recuerdo, nos cayó, bueno, a nivel nacional nos cayó lo que fue la gripe aviar, entonces tuvimos algunos brotes de esta enfermedad y tuvimos que sacrificar aves. Entonces, aunque mi enfoque o mi línea es la agronomía, sin embargo, pues ya como experiencia profesional uno va adquiriendo otros conocimientos y bueno, me tocó ayudar ahí al veterinario y aprende uno cosas nuevas, ¿no? Entonces también anduve incursionando en la parte pecuaria, aunque no es mi área, pero bueno, uno se tiene que ir formando en esa parte. Y bueno, ya respecto a lo que es mi área, la producción agrícola, pues ahí ya capacitábamos a los productores y no solamente a los productores, capacitaba yo también a mis compañeros y me ayudaban, ¿no? Aquí teníamos diversos cultivos, desde repollo, teníamos jitomate, tomate, sembrábamos chilacayote, cebollín, cilantro, perejil, chayote, chile. La idea aquí era llevar que los productores tuvieran al alcance, a su mano, ¿verdad? Los productos hortícolas que ellos más ocupaban. Y una vez satisfaciendo su necesidad o su línea base, pues la idea era que ellos también, aparte de poder agarrar o tomar, ¿verdad? Esos productos hortícolas que estaban cultivando, pues también pudieran vender a sus compañeros de ahí o a sus vecinos parte de la producción para que tuvieran un ingreso extra en cuanto a la venta, ¿no? De estos productos hortícolas. Y bueno, se les dieron diversas capacitaciones y también le dábamos mucho seguimiento a esta parte de la producción. Los cultivos que se tenían en los huertos de traspatio, ninguno fueron en ese caso, ¿cómo les digo? Pues nosotros no le dijimos a los productores, ¿sabes qué? Tú vas a sembrar esto o se va a sembrar esto así, sino que ellos realmente sembraban y cultivaban lo que ellos consumían y lo que ellos veían que se podía vender, ¿no? De hecho, los proyectos pues eran de ellos y para ellos, y era una parte de que ellos adoptaran las diferentes técnicas que uno les enseñaba para la producción de estas hortalizas. Y también manejábamos sistemas productivos predominantes en esa zona que me tocó del plan Balancán. Manejábamos lo que era la chigua, que es conocida como la calabacita pipianera. Allá teníamos dos variedades, uno que se conocía como la tripa amarilla y otra como la tripa negra. Entonces dimos diversas capacitaciones. De manera general, cómo se secaba la semilla de la chigua, ¿no? De una manera tradicional. El siguiente cultivo que manejamos era lo de chile tabaquero. Pues aquí también le dimos capacitaciones sobre producción de este cultivo, manejo de agroquímicos, ¿verdad? Manejo de plagas también. Y bueno, constantemente como era el proyecto PESA, a nosotros nos llegaban a evaluar, pues instituciones municipales, instituciones estatales, incluso federales. Nos llegaba a evaluar el gobierno del estado, nos llegaba a evaluar Zagarpa, y luego Zagarpa, bueno, en su tiempo Zagarpa, ¿verdad? Usted sabe, Zagarpa luego contrataba despachos independientes y en su caso nos iba a evaluar un despacho de la Chapingo. Entonces, veían ellos la producción que nosotros teníamos y las diferentes capacitaciones que le dábamos a los productores y el seguimiento, ¿no? De los proyectos productivos que nosotros
diseñábamos para ellos. También manejábamos lo que era cultivo tradicional, en este caso el maíz. Empezamos a poner parcelas experimentales en donde colocábamos maíz con chigua, maíz con chile tabaquero, ¿verdad? Y bueno, ellos nos exponían que tenían problemas de plagas, entonces también manejábamos capacitaciones y dábamos asesorías en cuanto a manejo de las plagas que teníamos ahí. Tuvimos problemas del gusano de la calabacita picanera, tuvimos problemas de áfidos en maíz, y bueno, tuvimos varios problemitas que realmente fuimos solucionando con ellos mediante capacitaciones, mediante asesorías que le dábamos a los productores. Y bueno, al final de cuentas ellos tenían que, bueno, se veían motivados y daban realmente ese seguimiento de todas las capacitaciones que ellos recibían, sí las implementaban en campo y nosotros íbamos y los supervisábamos, ¿no? Entonces era un proyecto muy bueno, llevaba una buena estrategia, ¿verdad? Diseñado por la FAO. Y bueno, además de eso, también trabajamos con ellos y el gobierno del estado nos manejaba que no utilizáramos tantos productos químicos, ¿verdad? Fertilizantes. Entonces nosotros empezamos a dar capacitaciones sobre composta. Aquí, en este caso, trabajaban hombres, mujeres y niños, como se logra ver en las fotos, todos trabajaban, era para el bien de ellos. Entonces, esa composta se empezó a utilizar en los huertos, principalmente en los huertos de traspatio. De ahí esa capacitación de hacer composta nos sirvió para hacer un proyecto de lombricomposta, en donde nosotros ya utilizábamos material precomposteado, ¿no? Y estos eran los módulos que nosotros manejábamos de lombricomposta, que eran aproximadamente de 1.5 metros por 10 metros de largo. Aquí nosotros pues ya dimos asesoría también y capacitaciones sobre el manejo de las lombrices, qué material vegetal se le iba a dar de comer, ¿no? Y sobre todo que ya sabían ellos hacer composta, entonces ese material se tenía que precompostear. Vimos un problema en campo con respecto a la chigua, que es la calabacita pipianera, que normalmente los productores le sacaban la semilla en el campo y pues toda esa pulpa, toda esa cáscara, ¿verdad?, de la calabacita, pues quedaba ahí en el campo y como sabemos, ese residuo agrícola amontonado ahí, pues sirve como un gran reservorio para plagas y enfermedades. Entonces, como ya teníamos los modos de lombrices, pues nosotros dijimos, esa calabacita hay que traérsela, todo ese residuo, y se lo poníamos de comida directamente a las lombrices. Y no sé si logran apreciar la imagen que está al lado izquierdo, en la parte de abajo, se logran apreciar las lombrices, cómo se estaban comiendo esa pulpa de calabaza, ¿no? Y en la que está a un lado, pues vemos cómo le poníamos todo ese residuo de calabaza a la lombricomposta, ¿no? Entonces, era un alimento excelente para esas lombrices. Y bueno, aparte de obtener el humus, ¿verdad? También obteníamos lo que es el lixiviado. Y uno de los propósitos de nosotros es de que empezamos con 11 módulos y nuestro propósito era que ellos se apropiaran de esta técnica de producir lombrices para utilizar sobre todo el lixiviado, ¿verdad? Y aplicarlo de manera foliar o al suelo a los cultivos que se tenían en esa zona. Entonces, la idea era que ellos se fueran replicando estos módulos con materiales locales y como lo logran ver, posteriormente de tener 11 módulos, logramos tener casi 38 módulos ya de lombrices, donde ellos ya adoptaron esta técnica, donde ya empezaron a construir su módulo de lombriz con materiales locales. Entonces ya eso para nosotros fue un gusto, fue una satisfacción de que estábamos haciendo bien nuestro trabajo en el campo y sobre todo con ellos como productores, ¿no? Y bueno, ya todo ese material se utilizaba cada quien lo utilizaba en sus huertos, y el lixiviado ya se repartía entre todos para aplicarlo no solamente en los huertos hortícolas, sino también en los cultivos como la chigua, el maíz, el chile tabaquero, ¿no? Que principalmente eran los cultivos que se establecían en esa zona. Y bueno, dimos capacitaciones sobre la elaboración de biofertilizantes, y bueno, también cuando
le agregábamos algunas plantas aromáticas, pues también como repelentes, ¿verdad? Para utilizarlo en los cultivos agrícolas. Estos biofertilizantes pues eran los más básicos. La idea para nosotros era no hacerle gastar tanto a los productores, donde utilizábamos estiércol, suelo virgen, ¿verdad? Suero, melaza, principalmente, ¿no? Y ya luego le agregamos lo que eran las plantas aromáticas para, como repelentes. Enseñamos también a hacer caldos sulfocálcicos, y todas las capacitaciones que nosotros dábamos, pues nos las pedían los productores. Era como que ellos siempre era esa parte, ¿no? Hacíamos un diagnóstico participativo y ellos nos decían, queremos que nos enseñen a hacer biofertilizantes. Oye, ¿qué pasa si le ponemos esto? Bueno, ya ahí con ellos empezábamos a trabajar esa parte, ¿no? O sea, nada se le imponía a los productores, y eso era algo muy básico para que ellos adoptaran las diferentes técnicas que nosotros les enseñábamos en ese proyecto. Y traíamos o enseñábamos otra parte, que era la transformación artesanal de los productos. Nosotros, una vez que empezamos a aumentar el rendimiento de la chigua en esa zona, pues veíamos que el precio de esta semilla era muy barata. En ese tiempo la andaban pagando entre 28 y 35 pesos el kilo. Entonces empezamos a platicar con los productores y dijimos, bueno, ¿qué les parece si les enseñamos a hacer palanquetas con chigua? Y formamos grupos, y las señoras dijeron, sí, vale, entramos a transformar nuestro producto, y sobre todo si le va a dar un mayor valor, pues adelante. Y bueno, conformamos alrededor de unos 5 grupos, donde empezamos a trabajar, grupos de señoras principalmente, de aproximadamente 6 integrantes. Y bueno, en la foto del lado derecho se muestran las palanquetas que nosotros, pues que las productoras principalmente no elaboraban, y eso se fue haciendo a prueba y error, porque realmente no sabíamos muy bien cómo se elaboraba la palanqueta. Entonces fuimos echando a perder algunos pequeños kilos, ¿no? de chigo, de calabacita, y bueno, hasta que llegamos a la consistencia adecuada, ¿no? Entonces también traíamos o dábamos capacitaciones en ese aspecto de transformación de productos. Participamos con diferentes grupos de productores en el proyecto de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, ¿verdad? Aquí me tuve que sacrificar, me tuve que ir a participar a Nuevo Vallarta, ya que los productores no quisieron ir tan lejos, y fuimos promocionando lo que fue el humus de lombriz y el lixiviado. Como pueden ver, lo llevamos en envases transparentes. Como bien saben, ese tipo de envase no es el adecuado, porque estamos trabajando con materia orgánica o con microorganismos, ¿verdad? Entonces, sabemos que ese material pues no es el adecuado. Sin embargo, por las prisas, pues lo tuvimos que envasar en envases transparentes, ¿verdad? Y bueno, también llegamos hasta incluso organizar a los productores, que de hecho ya los teníamos bien organizados. Les dimos capacitación sobre la fertilidad de suelos, mandamos a hacer con ciertos grupos de productores análisis químicos, ¿verdad? O análisis de fertilidad de los suelos. Los organizamos de tal manera que logramos constituir una asociación civil en esa zona, ¿verdad? Y se enlistaron cerca de 238 productores, más o menos aproximadamente, pero ya estaba constituido legalmente esa asociación. Hasta el momento donde yo dejé el proyecto del PESA, y me fui a hacer mi doctorado, ellos se quedaron constituidos. Me enteré que ya estaban, ya habían comprado el terreno para hacer su bodega de la asociación, y empezar a comprar ellos en su zona lo que eran la calabacita o la chigua, ¿verdad? La semilla, y el chile tabaquero, para que ya no se le vendiese a lo que nosotros sabemos o conocemos como intermediario o como coyote, ¿verdad? Entonces ya ellos ya estaban constituidos legalmente en esa parte. Y bueno, los teníamos, pues estábamos trabajando también con ellos, y estaban tan organizados y nos tenían mucha confianza, que incluso a pesar de que les dábamos capacitaciones de agricultura orgánica, ¿verdad? Ellos también decían, bueno, queremos comprar fertilizantes y queremos fertilizar de una manera inorgánica, ¿verdad? Nuestros productos. Los capacitamos de tal manera que le dijimos, ¿saben qué? Ustedes no necesitan ayuda del gobierno, ya están organizados.
Lo único que necesitamos hacer es ya no ir y comprar el fertilizante aquí en la agropecuaria, ¿verdad?, de la comunidad, porque nos las dan al precio que ellos quieren. Entonces, aquí es organizarnos como productores e ir hasta hasta Coatzacoalcos, que era la zona donde se produce en la parte del sureste los fertilizantes, y compramos en esa ocasión alrededor de 16 toneladas de fertilizantes como urea, DAP y cloruro de potasio. Se los llevamos hasta su comunidad, ¿verdad? Hasta la casa del comisariado ejidal o del delegado, ¿verdad? Y ellos quedaron muy contentos porque compraron el fertilizante a un bajo costo comparado con lo que ellos compraban ahí en su zona. Y ellos se dieron cuenta que organizándose como productores podían lograr mucho, porque con lo poco que ellos aportaron para comprar el fertilizante, se logró pagar el rabón que rentamos para traer el fertilizante, pagamos bodega, porque llegamos a una comunidad estratégica y ahí descargamos las toneladas de fertilizante, se pagó el vigilante, ¿verdad? Las 2 noches que duró ahí el fertilizante, se pagó la gasolina de las 2 camionetas en las que anduvimos transportando también los fertilizantes para llevárselos hasta la casa, y se pagaron los chalanes para descarga, y lógicamente nosotros también andábamos descargando, pero como nosotros ya llevábamos un salario, era el gusto de trabajar con ellos, por lo cual estábamos ahí, ¿no? Y bueno, ellos se dieron cuenta en esa parte que organizados podían hacer mucho y no necesitaban del gobierno. Hasta ese punto los llegamos a organizar a ellos, y prueba de ello es de que se formaron como una asociación civil. Y bueno, en la parte de experiencia con este proyecto, eso fue todo. Posteriormente me fui a estudiar el doctorado, ¿verdad?, a la UEM. Anduve trabajando en lo que fue el CEDIS de Soriana como recibidor de embarques, en la parte de congelados, y posteriormente me pasaron a la parte de como auditor de embarques. Trabajé para una empresa como ingeniero topógrafo realizando espigones en el río Grijalva en Villahermosa, Tabasco, en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en la campaña de moco bacteriano. Entonces he estado activo, mientras cuando no me he estado formando académicamente, pues he estado laborando en diferentes empresas. Y bueno, por mi parte, ha sido todo. Le doy las gracias por escuchar esta plática. Muy bien, doctor. Excelente, excelente charla. Vemos que ha estado duro en la parte de capacitación, transferencia tecnológica. Sí. Ya estamos en tiempo. Le agradezco mucho. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. Si lo hubiera, ahorita es el momento, y si no, para cerrar este webinar, puede levantar su manita o puede abrir su micrófono, como gusten. El doctor Enrique Escalante, sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando usted trabajó en esa empresa, ¿no trabajó con ustedes el maestro Francisco Vélez Burciaga? Él fue el gerente general de esa empresa a nivel nacional y estaba en el área de alimentos, de compra de verduras y eso. ¿En cuál en el área que usted trabajó? Pero él lo tenía a nivel nacional. Uno, ¿sí? La otra pregunta es, ¿usted entró a los programas de gobierno del sexenio pasado, ¿no? Por lo que veo que estuvo asesorando a comunidades, o programas en los cuales se tienen que reunir campesinos y hacer organizaciones para que les llegara más beneficio económico, comprando maquinaria, comprando lo que necesitara, ¿no? Siempre y cuando se hiciera un proyecto, y claro que en ese sueldo, en ese proyecto iba el sueldo del trabajador. Se hicieron varios